Amigo de YouTube, ¿alguna vez quisiste crear tu propia aplicación pero no sabes nada de programación? ¿O tienes una idea genial para un negocio en línea pero no sabes cómo implementarla técnicamente? Déjame decirte que ahora sí podrás hacerlo sin tener ningún conocimiento de programación, porque hoy te traemos Bolt New Artificial Intelligence. Bolt.new es una plataforma de código abierto que utiliza modelos de lenguaje avanzados para generar código automáticamente. Al decir que es de código abierto, decimos que todos pueden contribuir para mejorarlo. El programa con el cual podrás diseñar, desarrollar y desplegar tus propias aplicaciones, ponerlas en línea, compartirlas con el mundo e incluso monetizarlas. El programa es tan fácil de usar que no podrás creerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz le damos a iniciar sesión. En la siguiente interfaz le damos a Don't have an account, create one here. En la siguiente interfaz introducen su correo electrónico, su nombre y crean un password. El password no tiene que ser precisamente el mismo del correo electrónico. Ahora le damos a Sign Up. Una vez hecho el registro correspondiente, les saldrá el aviso de que se envió un correo de confirmación. Una vez iniciada la sesión, las pestañas de la parte superior derecha desaparecerán. Y en la parte inferior izquierda tendremos una nueva pestaña. Al situar el mouse encima, nos mostrará el nombre de nuestra cuenta y desplegará un nuevo menú. Tenemos la pestaña del chat, en la cual el programa nos mostrará el proceso de creación de nuestra aplicación y también podremos darle indicaciones. Tendremos la pestaña Configuración, el centro de ayuda, la pestaña para cambiar el color de tema, tema claro, tema oscuro. Tendrás la información de tu suscripción y también podrás cerrar sesión. Ahora nos vamos a la pestaña Configuración. Después ingresamos a la pestaña Tokens. Como puedes ver aquí, podrás usar 150,000 tokens por día y 1,000,000 de tokens por mes. Como pueden ver, la versión gratuita del programa es muy generosa. Y si de acuerdo a su necesidad ustedes quieren suscribirse a un plan de paga, le damos a la pestaña Upgrade for More Tokens. En la siguiente interfaz podrán elegir el plan de su preferencia. Ahora volvemos a la interfaz principal del programa y comenzaremos con la creación de nuestra aplicación. Ahora introduciremos el prompt, crea una app para sugerir al usuario qué actividades puede realizar de acuerdo al tiempo disponible que tenga. Como por ejemplo, si el usuario dispone de 20 minutos, ¿qué actividad podría realizar? El prompt será introducido en español. Ahora le damos a entregar. Y el proceso de creación de nuestra app habrá comenzado. En la pestaña del chat, el programa nos informará cada detalle del proceso. Para que ustedes puedan leer todo el proceso en el chat con el programa, simplemente le dan clic derecho Traducir al español. Una vez terminado el proceso, el programa nos mostrará una vista previa de nuestro proyecto. Como podemos ver en la vista previa de nuestro proyecto, la interfaz de nuestra aplicación es excelente. Tenemos el nombre de nuestra app, TimeWise Activities, o actividades en el tiempo. Descubre actividades perfectas para tu tiempo disponible. Tenemos la pestaña de configuración de cuánto tiempo tenemos disponible y la especificación de qué actividades podemos realizar. Todas, actividad física, mental, creativa y relajación. Sin duda el programa hizo un excelente trabajo. Ahora veamos cuántos tokens gastamos en la creación de nuestra aplicación. Nos vamos a ajustes, nos vamos a fichas y como pueden ver usamos 26,308 fichas o tokens de los 150,000 que tenemos por día. Los tokens se gastarán de acuerdo a la complejidad de la aplicación que ustedes quieran crear. Ahora volvemos a la interfaz principal del programa y en la pestaña del chat podremos ver hasta el más mínimo detalle de cómo se creó nuestra aplicación. Y como podemos ver aquí, la aplicación ya está funcionando y está lista para usarse.
Ahora lo siguiente es muy importante. En la parte superior de la vista previa de nuestra aplicación tenemos dos pestañas. En avance está nuestra aplicación. La otra pestaña es código. Le damos un clic. Aquí, en caso de ser necesario, ustedes podrán editar el código, mejorar el código o editar textos. Una vez que hagan todos los ajustes en caso de ser necesario, con la pestaña Descargar podremos descargar nuestra aplicación en formato WinRAR para llevarla a donde queramos. Y también podremos ejecutarlo en nuestro equipo. También podremos abrir nuestro proyecto en StackBlitz. StackBlitz es un editor de código en la nube que también nos permite trabajar en nuestros proyectos y también nos permite ejecutarlos. Y la última opción es la opción de desplegar. Le damos un clic. Lo que hacemos con la pestaña Desplegar es publicar nuestro proyecto y este nos brindará una URL para poder compartirlo. Veamos qué nos dice. La aplicación se está implementando en Netlify. Déjeme comprobar la implementación. Su solicitud ya está disponible y nos muestra un link. Le damos un clic a este link. Y como pueden ver, la aplicación ya está disponible. Ustedes pueden compartir este link con quien quieran. Lo siguiente también es muy importante. Puedes reclamar este sitio Netlify como tuyo visitando y nos deja este link para poder reclamar este sitio como nuestro. Le damos un clic. En la siguiente interfaz, ustedes deberán registrarse con una de las tres opciones. Esto le permitirá administrar la configuración de implementación y realizar actualizaciones en su sitio. Ahora crearemos otra aplicación. Para eso, introduciré el prompt. Crea una app que ayude a los usuarios a aprender pequeñas habilidades útiles o interesantes en el tiempo que tengan disponible. Le damos a entregar. Y el proceso de creación de nuestra app habrá comenzado. Y una vez terminado el proceso, tenemos nuestra app, Learn Something New Today, o Aprende algo nuevo hoy. Domina habilidades pequeñas en el tiempo que tienes libre. Y en las actividades tenemos grulla de origami, velocidad de lectura y meditación básica. Si le damos clic a las actividades, veremos todas sus características. Ahora haremos nuestra aplicación mucho más interesante. Para eso, introduciremos el prompt. Puedes potenciar la app con la IA conectándola con ChatGPT para obtener recomendaciones de pequeñas actividades para realizar y le damos a entregar. Y enseguida el programa comenzó a conectar nuestra aplicación a ChatGPT para obtener recomendaciones de pequeñas actividades que podemos realizar. Y una vez finalizado el proceso de integración de ChatGPT a nuestra aplicación, vemos que tenemos una pestaña para consultarle directamente a la inteligencia artificial sobre qué actividades podríamos realizar. Lo que acabo de hacer es solamente una idea. Ustedes podrán hacerlo mucho mejor. Un poco más arriba de la pestaña de la inteligencia artificial que se creó, tenemos el tiempo disponible para realizar nuestras actividades. Nuestra aplicación se podrá configurar de acuerdo al tiempo disponible que tengamos. Sin duda, el programa pensó hasta en el más mínimo detalle. Ahora introduciré el prompt. Puedes aumentar el tiempo disponible hasta 20 minutos. Le damos a entregar. La acción no se puede realizar porque antes de la creación de esta app yo hice más pruebas. Entonces se terminaron mis tokens. Los tokens diarios les alcanzará para hacer 2 aplicaciones sencillas o una aplicación compleja. Ahora lo siguiente es muy importante. Ustedes pueden jugar con el programa, pedirle que cree aplicaciones tanto para Android como para iOS, lógicamente por separado porque tanto Android como iOS tienen diferentes sistemas operativos. Y nuestros amigos desarrolladores podrán editar el código y hacerle todos los cambios que quieran. Amigos de YouTube, en la actualidad este es el mejor programa en su género. Y ya se habrán dado cuenta que el límite para este potente programa es su imaginación. Empiecen a usar el programa hoy mismo. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.